práctica, habían sido solidarios con Atenco, antes con el zapatismo, estaban tratando justamente de hacer alianza o transformar el sindicalismo charro de algunos sindicatos que se habían acercado. Entonces, bueno, cuando viene lo del ESME, para que tengamos una idea de dónde estamos, ¿cuántos sindicatos mexicanos en el país se solidarizaron realmente con los trabajadores del ESME? Da lástima. El movimiento obrero fue roto, estrangulado por las políticas neoliberales. Si no ha salido las nuevas contrarreformas en materia laboral, es porque temen que ahí de repente puedan desatar un movimiento que, como está ocurriendo ahora en Europa, donde es otro tipo de sindicalismo y son otras condiciones de vida, están aflorando, ¿no? Entonces, bueno, no solo se fueron contra el ESME, se fueron contra Cananea. Ahora ni lo de Pasta de Concha, vinculado con lo de Chile, ha logrado conformar un movimiento de solidaridad con los mineros. Bueno, eso es parte también de los datos de la realidad que tenemos que analizar para la construcción de los nuevos, ¿no? Y estos partidos que tenemos, ¿no?, esta representación parlamentaria de esto que se llama izquierda, también eso forma parte de esta realidad. Entonces, bueno, son con todos estos elementos que tenemos que ver cómo se construye lo nuevo. Entonces, yo ahí siempre digo, cuando a mí muchas veces me preguntan qué hacer, yo no vengo a decirle a nadie qué hacer, porque yo no soy parte de un grupo político, ni soy un dirigente político, ni sindical. Yo puedo dar una idea. Yo sé que desde mi ámbito, lo que yo vengo a plantear acá o a través de los escritos, es tirar ideas, generar o intentar generar pensamiento crítico, que la gente, los estudiantes sobre todo, se cuestionen, no que me crean a mí, no que crean que lo que yo digo es verdad, sino despertar en el otro contradicciones y para que diga, ah, bueno, será lo que, y que investiguen y que se formen un propio criterio. Entonces, ¿para qué me interesa esto? Bueno, ¿o para qué sirve? Planteo siempre el tema de la información. ¿Para qué tenemos que estar informados? ¿Para qué nos sirve estar informados? Bueno, el único sentido de saber qué está pasando para mí es que eso sirva para que nos organicemos con el otro, para que volvamos a reconstruir justamente un tejido social solidario, que es lo que el neoliberalismo logró romper. Pero esa organización de iguales abajo no nos sirve si con eso no nos organizamos para transformar la realidad. Es decir, todos estamos de acuerdo en que esta situación que tenemos va de peor en peor y que hay que transformarla, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí el tema es cómo, y relataba antes todas estas experiencias que no han cuajado. A veces hay un momento en la historia que decía aquello de la chispa que incendió la pradera, y hay individuos que en un momento determinado también pueden, no creo en mesianismo, pero hay el papel del individuo en la historia. Ahí sigue Fidel Castro todavía ilustrándonos sobre escenarios posibles, ¿no? Entonces, lo que decía el compañero, ¿no?, sobre Carlos Pascual, a mí que no era parte de la pregunta, pero lo de los aviones espías, el bombazo, es decir, yo había tocado el tema del C4, ¿no? Pero quiero decir esto, y él preguntaba quién se aventó el 11 de septiembre, ¿no? Yo no sé quién se aventó el 11 de septiembre, hay distintas teorías. Lo que sí sabemos es que desde hace 10 años antes del 11 de septiembre, Estados Unidos, los republicanos, la familia, el clan Bush, tenía un proyecto del imperialismo del siglo XXI por Estados Unidos ante los desafíos globales de la Unión Europea, hoy Comunidad Europea, y de Japón y China, ¿no? No sé, pues, pero ahora volvemos sobre eso, pero el tema de los C4, el tema del explosivo, es la construcción de la contrainsurgencia o de la narcoguerrilla.
y hay otros antecedentes que no lo dijimos en la intervención anterior. Pero aprovechando aquí que están las familiares de los compañeros de Sucumbíos, la matriz de la narcoinsurgencia, la primera gran operación mediática, de guerra sucia mediática, de terrorismo mediático que se armó aquí en México, fue en torno al caso de los 4 muchachos muertos mexicanos en el Sucumbío y de la aparición herida de Lucía Moret. Es decir, yo seguí, y tengo un PowerPoint donde agarro 45 días, desde el día de bombardeo prácticamente, marzo, hasta el 15 de abril, el seguimiento del diario Milenio, del diario Excelsior, del diario El País, la edición mexicana, y del Universal, donde voy demostrando a partir de los titulares y el manejo informativo de esos 4 medios, cómo se intenta construir de que en México existe una narcoguerrilla. De Lucía Moret se llegó a decir que ella estaba enseñando, nada menos que en el campamento del número 2 de la FARC, la construcción, la elaboración de bombas, ¿no? Es decir, para que tengan una idea. Pero esa construcción mediática que se hizo fue que ella era miembro de la FARC, que integraba a su vez un brazo armado de la FARC en México, que estaba vinculado con los 4 cárteles principales de la droga, que a su vez tenía una conexión con las maras salvatruchas, y que las maras salvatruchas actuaban de burreros de Al Qaeda para introducir elementos químicos a Estados Unidos para cometer atentados. Bueno, eso que es terrorismo, que es una construcción mediática, tiene que ver con lo que planteaba el compañero sobre el carro bomba. ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí siempre me causó curiosidad? ¿Por qué Estados Unidos le bajó el nivel de visibilidad a 2 muertos del consulado? ¿Quién se habrá echado esos 2 muertos? ¿Habrá sido el narco? Acuérdense que en el Maine que explotó previo a la entrada de Estados Unidos en la guerra de España y Cuba a fines del siglo XIX, después se supo, 50, 60 años después, que fue un autoatentado de la Marina de Guerra de Estados Unidos para poder intervenir en la guerra cubano-española. Y el resultado de ese autoatentado, donde murieron 112 marines de Estados Unidos le impuso una enmienda Platt, por medio de la cual por 100 años tenía el control de Guantánamo. Y ahí siguen, pasaron más de 100 años. Entonces, el tema de los autoatentados. Pero entonces, en el caso de Lucía Moret, se hace esta construcción, falla. Eso fue en marzo. ¿Qué pasó el 15 de septiembre de ese año en Morelia, Michoacán? ¿Quién tiró las granadas de Morelia? Es el ABC de la provocación en los manuales de los años 60. Es decir, la hipótesis del autoatentado de vuelta. Los granadazos de Morelia. Me llamó la atención en pleno grito. Televisa y TV Azteca no suspendieron la transmisión del grito en el Zócalo para pasar a cubrir lo del atentado en Morelia. Lo hicieron en la madrugada, pero al otro día todos los periódicos escritos de la capital mexicana salieron diciendo: ahora sí hay narcoinsurgencia en México. De vuelta la construcción de una matriz, la matriz que se quiere imponer por distintas vías y ha fracasado. No sé quién estuvo detrás del 11 de septiembre. Sabemos, sí, que hay distintas teorías y que evidentemente eso le sirvió a Estados Unidos para montar una ofensiva militar a nivel mundial y establecer como matriz de opinión pública aceptada por gobiernos, clases políticas y la población en general su guerra contra el terrorismo. Fíjense que el terrorismo no es un ejército, no es un enemigo, no es el ejército de un país, es una forma de lucha. Entonces, para justificar esa guerra contra una forma de lucha, crearon una figura que es la de los enemigos asimétricos. Enemigos asimétricos que puede ser cualquier guerrilla, como Al Qaeda, pero que operan desde un país determinado. Entonces, al operar de determinados países que le dan apoyo, Estados Unidos asume de facto que ellos los puede atacar.
por eso intervinieron en Afganistán, por eso intervinieron en Irak. Pero tenían contemplado otro lugar, y eso lo supimos en 2005, en un libro que sacó Woodward, el de los papeles del Pentágono, de Watergate. Sacó un libro en 2005 diciendo que en la coyuntura del 11 de septiembre, cuando el Pentágono y el gobierno estaban eligiendo los blancos a golpear, habían identificado un puntito perdido en el corazón de América del Sur, que comenzamos entonces a identificar, que se llamaba la Triple Frontera. ¿Y qué era la Triple Frontera? Un lugar de confluencia de tres pequeñas ciudades: Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú, una brasileña, otra paraguaya y otra argentina. ¿Y qué se nos dijo ahí? Otra construcción mediática, que en ese lugar, decía la información, antes que saliera el libro de Woodward, en ese lugar habían células dormidas del terrorismo islámico. No podían decir de Al-Qaeda, porque no iba con la topografía del lugar y la gente que estaba ahí, y entonces era Hezbollah. Pero cuando comenzamos a ver de qué se trata esto, identificamos que ahí debajo está el segundo reservorio de agua dulce más grande del mundo, es decir, el acuífero guaraní, y que a su vez por ahí se sube hacia toda la región amazónica brasileña. Otra construcción mediática que 3 años después, este libro dice que Estados Unidos había contemplado como escenario ese para responsabilizar a alguien por las Torres Gemelas. Entonces, bueno, no comparto totalmente, no tengo los elementos, digamos, duros para decir que fue un autoatentado, pero que sí, lo que comparto es la idea de que el Pentágono tenía elementos para saber que iba a haber un atentado, pero que no sabían de la envergadura que pudiera ser. Y lo dejaron hacer justamente para desencadenar un plan masivo que ya estaba programado desde mucho antes, ¿no? Al respecto, yo no sé si ustedes han visto ayer, hoy, una noticia, hoy salió, o anoche, pero yo lo vi hoy por la televisión, el presidente Obama en la Casa Blanca a decir que habían desactivado un avión que venía de un país árabe, muy rico, que traía unos paquetes que eran sustancias que iban a ser controladas por gente de Al-Qaeda para hacer explotar unos templos judíos en Chicago. Y parte de esos paquetes llegaron a Gran Bretaña. Es decir, justamente previo a la elección de Estados Unidos, es decir, acuérdense que cada vez que Bush estaba en problemas o tenía algún tema para sacar adelante, ¿quién reaparecía? El maloso ¿cómo se llama? De Bin Laden, ¿no? Bueno, ahora aparecieron estos aviones con los paquetitos para cometer atentados, ¿no? Entonces, bueno, esto de las construcciones, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos el compañero planteaba sobre la experiencia de Oaxaca, es decir, que está vinculado con lo mismo, ¿no? Cómo una fuerza social, primero hay que crear, o se va creando la marcha, esta fuerza social, y cuáles son los elementos discursivos, pues, de la contrapropaganda al régimen que tenemos que potenciar, pero a la vez para que de manera didáctica, de manera pedagógica, entre a la cabeza de la gente y la invite como ocurre acá con ustedes, que eran un puñadito hace poco y han venido luchando por eso organizaron una marcha contra la muerte, porque la muerte está presente. Pero para hacer la marcha contra la muerte, ¿qué tuvieron que romper primero? Para la primera marcha, romper el miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo generamos matrices de opinión pública desde la base civil organizada que rompan con el miedo, ¿no? Es decir, eso creo que es clave, ¿no? Y acá el compañero preguntaba, bueno,
el qué hacer y qué han hecho otras sociedades frente a este tipo de hechos. En Uruguay, en Argentina, que es donde yo vivía antes de venir a México, tuvimos escuadrones de la muerte, tuvimos